Bienvenidos, muy animados desde Bogotá, Colombia. Saludamos al mundo en un episodio más del podcast de Geodese. Hoy nos sumergimos en un escenario que, bueno, aunque es hipotético en sus detalles, de junio de 2025, refleja tensiones que son muy reales, muy persistentes en el Medio Oriente. Estamos hablando de una escalada significativa entre Irán, Israel y Estados Unidos. Y vamos a poner el foco particularmente en el poder naval, la sombra nuclear que siempre está ahí y las amenazas a la seguridad marítima en puntos que son, bueno, absolutamente críticos. Exacto. Y para entender esta madeja, esta situación tan compleja, nos estamos basando en un conjunto bastante sólido de fuentes, ¿no? Tenemos comunicados oficiales de defensa, análisis de organismos internacionales clave como Naciones Unidas, la OMI, la Agencia Internacional de Energía Atómica. También centros de pensamiento importantes, ¿cierto? El IDSS, Council on Foreign Relations. Correcto. Y trabajos de investigación especializados. Y hay que decir que una pieza central que ha guiado bastante nuestra exploración de hoy es un análisis muy detallado publicado hace poco en la revista Geodese. Ah, sí. El artículo de Daniel Rojas Sánchez. Muy recomendable, por cierto. Para quienes quieran profundizar, busquen sus artículos en la página de Geodese. La suscripción es gratuita y, la verdad, encuentran análisis muy interesantes como este. Les invitamos a buscarlo y a descargar la revista gratis en geodese.com. Compártanla con un amigo al que le interese estar bien informado. Definitivamente vale la pena. Ese análisis articula muy bien las dinámicas que vamos a discutir. Así es. Entonces, nuestra misión aquí, digamos, es desentrañar qué ocurrió exactamente en esta crisis hipotética de junio de 2025. ¿Cómo respondieron los actores principales? ¿Cuál fue el impacto real en rutas marítimas vitales como Hormuz y Bab el-Mandeb? Y bueno, ¿qué significa todo eso en el gran tablero geopolítico? Pues sí. Bien, entremos en materia. ¿Cuál fue esa chispa? ¿Qué fue lo que encendió todo esto? Bueno, la secuencia de eventos, según se reconstruye en estos análisis, fue rápida y bastante contundente. Todo parece haber empezado con ataques aéreos israelíes muy precisos contra lo que ellos describieron como infraestructuras nucleares clave y también bases de la Guardia Revolucionaria iraní. Hablando de precisión, armamento muy específico. Exacto, armamento de alta precisión. La idea, se supone, era minimizar daños colaterales, pero al mismo tiempo maximizar el impacto estratégico. Golpes quirúrgicos, como se dice. Y Estados Unidos entró en escena poco después, ¿verdad? No tardó mucho. Correcto. A los pocos días, según esta cronología hipotética, vino una intervención estadounidense, ya con armamento convencional avanzado. Estamos pensando en misiles crucero, lanzados desde el mar o el aire, y bombas, de estas diseñadas para penetrar búnkeres, ¿sabes? Búnkeres subterráneos. Claro, para alcanzar objetivos bien protegidos, justamente. El objetivo declarado, destruir o por lo menos dañar severamente complejos de enriquecimiento de uranio. Se mencionan lugares muy conocidos como Fordow, Natanz, Isfahán, sitios que, bueno, llevan años en el centro de las preocupaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní. O sea, estamos hablando de una acción militar coordinada, o al menos consecutiva, de una escala que, bueno, no habíamos visto en bastante tiempo. Exactamente. Varios análisis coinciden en que esto sería la confrontación abierta más significativa entre estos actores en, quizás, 3 décadas. Marca una escalada muy seria en la era postguerra fría. Imagino la reacción iraní. Pues sí, como era de esperar, no se hizo esperar. Respondieron. Lanzaron ataques con misiles balísticos y también con estos enjambres de drones contra objetivos tanto en Israel como en bases estadounidenses en la región. Una respuesta directa. Pero además de la respuesta militar directa, hubo algo más, ¿no? Una amenaza que creo que resonó a nivel global. Sí, y esto es crucial entenderlo. Irán notificó formalmente a la OMI, la Organización Marítima Internacional, que es la que regula la navegación global, y también a la OPEP. La de los países petroleros. Esa misma, les notificó su intención de bloquear el tránsito de petroleros por el estrecho de Hormuz si las agresiones continuaban. Esto automáticamente puso todos los reflectores sobre la enorme vulnerabilidad del sistema energético y comercial global, porque claro, todo depende de ese estrecho paso marítimo. Fue como decir, ojo, que podemos afectarles donde realmente duele, la economía.
Tal cual, fue una señal muy potente. Y eso nos lleva directo al impacto en esos puntos clave, esos cuellos de botella marítimos. El estrecho de Hormuz es vital. ¿Qué pasó ahí concretamente según el análisis? Pues Hormuz se convirtió de forma casi instantánea en el epicentro de la tensión global. Pensemos que por ahí pasa casi una quinta parte, un 20% de todo el petróleo que se transporta por mar en el mundo. Es muchísimo. Es una barbaridad. Entonces, la simple amenaza iraní de cierre, aunque no se materializara del todo de inmediato, ya tuvo efectos muy reales. Imagina la incertidumbre para las navieras, los costos de los seguros. Claro, el riesgo se disparó. Exacto. Y no solo fue Hormuz, el otro punto crítico es Bab el-Mandeb, el que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico. ¿Cierto? La otra puerta clave, sobre todo para el tráfico que va hacia o desde Suez. Justamente. Casi al mismo tiempo, se reportó una intensificación de los ataques contra buques mercantes en esa zona, en Bab el-Mandeb. Estos ataques en general fueron atribuidos principalmente a los hutíes en Yemen. Que según muchos análisis, tienen respaldo iraní. Sí, múltiples fuentes y análisis estratégicos apuntan a eso. Los hutíes utilizan tácticas, ya conocidas. Lanchas rápidas, misiles antibuque, drones, para hostigar o atacar directamente la navegación comercial que pasa por esa otra ruta esencial, especialmente crítica para el comercio entre Europa y Asia vía Suez. Entonces, tenemos dos de las arterias marítimas más importantes del mundo bajo una presión, inmensa. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esto, en la práctica? Fueron drásticas y, como dices, inmediatas. Lo primero que se vio fue que las primas de los seguros marítimos para los buques que transitaban por esas zonas se dispararon. Se volvieron prohibitivas para algunos operadores. Y eso obliga a tomar decisiones drásticas a las navieras. Claro, llevó a que muchas de las grandes compañías navieras tomaran la decisión, que es muy costosa y larga, de desviar sus rutas. En lugar de usar el canal de Suez, que obviamente depende de Bab el-Mandeb, o de pasar por Hormuz, empezaron a dar la vuelta por África, por el Cabo de Buena Esperanza. Eso añade días, semanas incluso, y un costo enorme a los viajes. Combustible, tiempo. Correcto. Estamos hablando de retrasos logísticos masivos. Y cuando hablamos de retrasos en el transporte de petróleo, de gas, de mercancías en general, el impacto potencial se siente en los mercados de combustibles, en las cadenas de suministro de manufacturas, incluso, y esto es preocupante, en los precios de los alimentos. Puede sentirse durante meses. Es un efecto en cascada. Totalmente. Y lo fascinante aquí, aunque fascinante en un sentido preocupante, es cómo esto nos recuerda de forma muy vívida las lecciones de la llamada Guerra de los Petroleros, ¿te acuerdas? Durante el conflicto Irán-Irak en los años 80. Claro, ese periodo fue una demostración brutal de lo vulnerable que era el suministro energético global a la inestabilidad en el Golfo. Exactamente. Y lo que esta crisis hipotética de 2025 subraya, según estos análisis, es que décadas después esa vulnerabilidad no solo sigue ahí, sino que quizás hasta se ha agudizado por la complejidad de las cadenas de suministro globales de hoy en día. La seguridad en estos estrechos no es un problema solo regional, es un asunto de estabilidad económica mundial. Queda clarísimo. Ahora, veamos las respuestas. ¿Cómo reaccionaron las principales potencias navales involucradas, específicamente Estados Unidos e Israel? ¿Qué movimientos hicieron en el mar? Bueno, Estados Unidos desplegó una fuerza naval muy considerable. Reforzaron su presencia en el Golfo Pérsico y en el Mar Arábigo con al menos 2 grupos de combate de portaaviones. Que no es poca cosa. Cada grupo es una flota en sí misma. Claro, cada uno incluye el portaaviones con su ala aérea, pero también toda una escolta de cruceros, destructores, submarinos. Vimos, se reportó en este escenario una actividad muy intensa de sus destructores con el sistema Aegis. El escudo antimisiles. Exacto, fundamental para defenderse de misiles balísticos y de crucero. Además, se reportó la presencia activa de submarinos nucleares. Su ubicación exacta, claro, siempre es secreta, pero su capacidad de disuasión es innegable. Son una pieza clave. Y no estaban solos operando, ¿verdad? Entiendo que hubo una respuesta más amplia multinacional.
Sí, Estados Unidos buscó activar y reforzar las coaliciones navales que ya existen en la zona. Se establecieron operaciones de escolta y protección para buques comerciales en las zonas de riesgo. Y aquí contaron con la participación de armadas europeas y también de socios regionales clave como Arabia Saudita, Qatar. O sea, un esfuerzo conjunto para mantener las rutas abiertas. Eso es. Además, intensificaron las patrullas aéreas de vigilancia marítima, aviones y drones para monitorear la actividad iraní, detectar amenazas potenciales como lanchas rápidas o el despliegue de minas. El objetivo era claro: asegurar la libertad de navegación y, sobre todo, disuadir a Irán de cumplir su amenaza de cerrar Hormuz o de intensificar los ataques. Entendido. ¿Y qué hay de Israel? Su enfoque estratégico naval suele ser, diferente, quizás más enfocado. Sí, Israel, por su parte, consolidó lo que ellos llaman su doctrina de disuasión avanzada. Esto implicó movimientos navales significativos, aunque, claro, a una escala diferente a la de Estados Unidos. Movilizaron sus submarinos clase Dolphin. Que son una plataforma muy estratégica para ellos. Muy estratégica. Son submarinos muy capaces y algunos analistas sugieren que podrían tener incluso capacidad de lanzar misiles con ojivas no convencionales, lo que les daría una capacidad de segundo golpe muy importante para su disuasión. También desplegaron flotillas de sus corbetas y patrulleras más modernas hacia el Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental. Querían mostrar presencia en varias zonas. Y la cooperación con Estados Unidos, imagino, fue clave también para Israel en ese momento. Fundamental. Se destacó mucho la integración operacional con las fuerzas estadounidenses, particularmente en áreas como la inteligencia compartida en tiempo real, que es crucial para detectar lanzamientos de misiles o movimientos hostiles, y también la defensa antimisiles coordinada. Para Israel, asegurar las rutas marítimas, especialmente en el Mar Rojo que lleva a Suez, es vital para su economía y su seguridad. Su respuesta buscaba no solo defenderse, sino también proyectar capacidad de respuesta en múltiples frentes. Vale. Entonces, frente a esta demostración de fuerza convencional, de tecnología por parte de Estados Unidos e Israel, ¿cómo jugó sus cartas Irán? Mencionaste antes que su estrategia fue híbrida y asimétrica. ¿Qué significa eso en la práctica, en el mar? Significa básicamente que Irán no intenta competir cara a cara, donde sabe que es más débil, o sea, en una batalla naval convencional contra la Marina de Estados Unidos. Sería un suicidio. En cambio, lo que hacen es combinar diferentes tácticas, de forma, híbrida. Por ejemplo, Por un lado, sí usaron ataques directos con sus misiles balísticos, de crucero, drones armados, como mencionamos antes, contra objetivos en tierra. Pero en el mar, su enfoque es distinto. Usan una combinación de tácticas asimétricas. ¿cómo cuáles? ¿Qué tipo de operaciones? Por ejemplo, operaciones de sabotaje o ataques más limitados contra buques, usando sus famosas lanchas rápidas o comandos especiales. También se ha documentado en otros incidentes, y se asume que lo harían en este escenario, el uso de minas navales. Algunas de ellas consideradas inteligentes, que pueden ser más difíciles de detectar y de desactivar. Tecnología aplicada a la guerra asimétrica. Exacto. Y un componente muy importante, la guerra cibernética. Intentos de interferir con los sistemas de navegación de los buques, como el GPS, el famoso spoofing, hacer que un barco crea estar donde no está, o incluso hackear sistemas a bordo, de navegación, propulsión. Y mencionaste también el uso de fuerzas proxy, como los hutíes. Ese es otro elemento clave, ¿no? Sí, es un componente clave de su estrategia asimétrica. Articularon acciones o coordinaron de alguna forma con grupos aliados en la región, como los hutíes en Yemen. Estos grupos les permiten proyectar poder, interrumpir el tráfico marítimo en puntos críticos como Bab el-Mandeb, sin necesidad de una confrontación directa de la marina iraní. Y les da cierta negación plausible, quizás. Exacto. Ofrece cierto grado de negación plausible. Es una forma de desgastar al adversario en múltiples puntos, de forma indirecta. Interesante. Entonces, su táctica general parece ser evitar esa confrontación directa masiva y, en cambio, elevar el costo para el adversario de muchas maneras distintas. Precisamente. Buscan dispersar las fuerzas de sus oponentes, obligándolos a patrullar áreas muy extensas. Aprovechan muy bien su geografía costera, que en el Golfo Pérsico tiene muchas islas, aguas poco profundas. Eso favorece el uso de sus embarcaciones pequeñas y rápidas.
El objetivo final es elevar el costo operacional porque mantener esos despliegues navales es carísimo y también el costo político para Estados Unidos y sus aliados. Claro, forzarlos a despliegues largos, costosos, en zonas de alto riesgo, esperando desgastar su voluntad, supongo. Exacto. Es una estrategia de desgaste. Esto plantea una pregunta importante que muchos analistas se hacen. ¿Cómo puede la superioridad tecnológica convencional, como la que tiene Estados Unidos, enfrentar de manera realmente efectiva estas tácticas asimétricas, que son tan persistentes, tan adaptativas, como las de Irán y sus aliados? No parece que haya una respuesta fácil, ¿eh? No, no la hay. Es un desafío constante y que evoluciona. Requiere no solo tener plataformas avanzadas, sino también inteligencia superior, tácticas que se adapten para contrarrestar, por ejemplo, enjambres de drones o de lanchas rápidas, y una cooperación internacional muy fuerte. Pero la simetría, por definición, sigue siendo una ventaja para el actor que, en teoría, es más débil en lo convencional. Ampliemos un poco la mirada ahora, porque esto no ocurre en un vacío, claro. Hay otros actores globales con intereses muy importantes en la región. Pienso en China, por ejemplo. ¿Qué papel jugaría? Absolutamente. China es un actor cada vez más relevante en Medio Oriente y en todo el Océano Índico. Su presencia naval ha crecido. Lo más visible, claro, es su base militar en Djibouti, que está estratégicamente ubicada ahí, cerca de Bab el-Mandeb. Y no olvidemos que China depende enormemente del petróleo que transita por Hormuz y además de las rutas marítimas que pasan por Bab el-Mandeb para su gigantesco comercio con Europa. Entonces, su interés principal sería la estabilidad, que el tráfico marítimo no se interrumpa. Principalmente, sí. Su interés primordial es la estabilidad del flujo energético y comercial, aunque claro, también busca aumentar su influencia diplomática y económica en la región. Hemos visto a China realizando ejercicios navales conjuntos con Irán y con Rusia en la región, lo cual envía señales geopolíticas muy claras. ¿Y cómo actuaría en una crisis como esta? Pues probablemente Beijing jugaría un rol diplomático activo. Buscaría la desescalada para proteger sus intereses económicos, que son vitales. Mientras tanto, sus propias navieras tomarían precauciones, quizá desvíos. No quieren una interrupción grave del flujo petrolero. Eso les afectaría muchísimo. Entiendo. ¿Y Rusia? Sabemos que su foco principal ha estado en Ucrania últimamente, pero sigue siendo un jugador importante en Medio Oriente. Cierto, aunque sus recursos militares están muy concentrados ahora en Europa del Este, Rusia mantiene capacidades de intervención en Medio Oriente y, sobre todo, un rol diplomático importante. Es un socio estratégico de Irán y también de Siria. Su presencia naval en el Mediterráneo Oriental, sus visitas ocasionales al Golfo Pérsico, los ejercicios conjuntos que mencionamos con China e Irán, todo eso sirve para afirmar su estatus de potencia global y para competir por influencia en la zona. Entonces, si conectamos todo esto con el panorama general, lo que estamos viendo es que esta crisis regional hipotética no es solo un asunto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Es mucho más. Para nada. Es un microcosmos perfecto de la competencia actual entre las grandes potencias. Refleja muy bien esa transición hacia un orden mundial más multipolar, donde actores como China y Rusia buscan afirmar sus intereses en regiones que son clave, desafiando o al menos buscando equilibrar la influencia tradicional que ha tenido Estados Unidos. La estabilidad del Medio Oriente y de sus rutas marítimas es un tablero donde se juega una parte importante de esa competencia global. Y además de estas dinámicas geopolíticas entre potencias, hay otro factor que complica enormemente el escenario: las nuevas tecnologías de guerra. Mencionaste algunas. ¿Qué amenazas específicas surgen en este contexto naval tan tenso? Aquí entramos en un terreno que es particularmente preocupante, la verdad. La proliferación y la sofisticación de ciertas tecnologías están cambiando la naturaleza misma del conflicto naval. Estamos hablando primero de los drones. Y no solo los grandes drones de vigilancia o ataque que conocemos, sino también estos enjambres de drones. Muchos drones más pequeños, más baratos, que pueden literalmente saturar las defensas de un buque. Difíciles de contrarrestar por número. Exacto. Luego están los vehículos submarinos no tripulados, los UUVs, que pueden usarse para reconocimiento, para colocar minas o incluso para ataques directos, y son muy, muy difíciles de detectar bajo el agua. ¿Y la guerra cibernética, que ya mencionaste? Sí, y su potencial en el ámbito marítimo es enorme, de verdad.
Puede ir desde interferir o falsear señales de GPS, el spoofing que decíamos, haciendo que un buque crea estar en otro lugar, lo cual puede llevar a colisiones o entrar en aguas peligrosas. O a errores de navegación graves. Exacto. Hasta ataques más directos a los sistemas informáticos que controlan la navegación, la propulsión o incluso, imagínate, los sistemas de armas de un buque, ya sea militar o comercial. Lo peligroso de muchos de estos ataques, ya sean cibernéticos o con drones pequeños o UAVs, es la dificultad de atribuirlos con certeza y rapidez a un actor estatal específico. ¿Quién fue realmente? Claro, la ambigüedad. Y eso aumenta muchísimo el riesgo de errores de cálculo o de respuestas desproporcionadas, ¿no? Exactamente, el riesgo aquí es inmenso. Ya hemos visto incidentes en el mundo real que han sido analizados por publicaciones especializadas y think tanks, donde un error de cálculo, una interpretación errónea de datos de sensores o una atribución incorrecta de un ataque fue un proxy, fue Irán directamente, fue un fallo técnico, fue otro actor, puede desencadenar una respuesta militar que escale la situación de forma dramática e imprevista. Y afectar a inocentes. Claro, podría afectar gravemente a la navegación civil inocente y multiplicar el impacto global de una crisis que quizás inicialmente parecía contenible o limitada a ciertos actores. La tecnología en este contexto añade capas de complejidad y de incertidumbre que son muy, muy peligrosas. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos explorado hoy, todo este escenario tan complejo, ¿qué nos deja esta inmersión profunda en la crisis hipotética de junio de 2025? ¿Cuáles serían los puntos clave? Pues mira, yo creo que nos deja varias conclusiones bastante claras. Primero, la enorme fragilidad de la estabilidad en una región tan vital como es el Medio Oriente. Nunca se puede dar por sentada. Segundo, la importancia absolutamente crítica, vital, de los estrechos de Hormuz y Bab el-Mandeb, no solo para la energía, sino para el comercio global en su totalidad. Son arterias globales. Totalmente. Tercero, el choque tan interesante entre diferentes estrategias navales. Por un lado, la alta tecnología y el poder convencional de Estados Unidos a Israel, y por el otro, las tácticas híbridas asimétricas de Irán y sus aliados. Es un duelo constante de adaptación. Y cuarto, cómo todo esto se enmarca, como decíamos, en una competencia geopolítica mucho más amplia, con China y Rusia jugando sus propias cartas en la región. Y el panorama inmediato, después de una escalada así, a pesar de los esfuerzos diplomáticos que seguramente surgirían, seguiría siendo muy tenso, ¿no? Muy tenso y muy volátil. La amenaza iraní sobre Hormuz, aunque solo sea latente, y los continuos ataques de baja intensidad o los ataques por proxy, obligarían a Estados Unidos, a Israel y a sus socios a mantener despliegues defensivos que son muy costosos, muy demandantes. Y eso requiere una coordinación enorme. Enorme. Una coordinación diplomática, militar y tecnológica constante y muy, muy afinada. Los organismos internacionales como la ONU, la OMI, la Agencia Internacional de Energía Atómica, estarían bajo una presión tremenda para mediar, para pedir contención, para intentar proteger las cadenas de suministro globales y, no olvidemos algo muy importante, para prevenir cualquier riesgo de contaminación nuclear o de daño humanitario que pudiera derivarse del conflicto. Mirando ya un poco más a largo plazo, ¿qué nos dice este escenario sobre el futuro de la seguridad marítima en esta región del mundo? Nos dice que probablemente será uno de los desafíos estratégicos más críticos del siglo XXI. La seguridad de estas rutas marítimas tiene implicaciones profundísimas para la economía global, para la seguridad energética de muchísimos países y para el equilibrio de poder mundial. La clave, como siempre en estas situaciones tan complejas, estará en encontrar un equilibrio muy, muy delicado. ¿Entre qué? Por un lado, mantener una disuasión que sea creíble, para prevenir agresiones mayores. Pero por otro lado, y esto es igual de importante, fomentar canales de comunicación y una diplomacia preventiva que sean robustos, que funcionen, para evitar que los errores de cálculo, los accidentes o las malas interpretaciones desencadenen un conflicto mayor. Lo que pasa en estas aguas de verdad es un reflejo directo de las tensiones globales. Fascinante y preocupante, todo a la vez. Y bueno, para quienes nos escuchan y quieran profundizar más en los detalles de este tipo de escenarios, de verdad les recomendamos buscar el análisis de Daniel Rojas Sánchez en la revista Geodese. Como dijimos, la suscripción es gratuita en geodese.com y encontrarán este y otros artículos muy valiosos.
Y esto nos deja pensando para cerrar, considerando esta dependencia cada vez mayor de tecnologías que son increíblemente complejas. Estamos hablando de drones autónomos, algoritmos de inteligencia artificial para analizar amenazas, sistemas de guerra cibernética, armas de precisión guiadas por sensores, todo eso y sabiendo el altísimo riesgo que existe de error de cálculo, ya sea humano o técnico, en un entorno tan tenso, tan saturado de información como este. Podría ser que el próximo gran conflicto en estas aguas tan disputadas, tan críticas, no sea desencadenado por una decisión política, deliberada, calculada de un líder o de un Estado, sino por un fallo imprevisto en un algoritmo, una lectura errónea de un sensor por parte de una máquina, o quizás un ciberataque cuya autoría nunca se aclare del todo y provoque una reacción en cadena. Es una pregunta inquietante. Es un pensamiento inquietante, sí, sobre cómo la naturaleza misma de la guerra, especialmente la guerra en el mar, podría estar cambiando de formas que apenas empezamos a comprender. Algo para reflexionar.